Hablamos con Joao Vieira Nieto, es periodista, editor de Band News TV. ¿Qué tal, Joao? Buenos días. Buenos días a ti y a todos. Bueno, las aguas parece que vuelven a su cauce, al menos de momento, pero ahora surgen más manifestaciones, aunque en sentido contrario a las que provocaron la toma de las tres principales sedes del país, ¿verdad? Es verdad. En una de las principales calles de Brasil, de São Paulo, Avenida Paulista, que es un marco para la democracia brasileña, y ahora recibe este apoyo de cientos de manifestantes protestando para que la democracia esté en Brasil por siempre, porque hay un gran riesgo de que esa democracia esté en riesgo este momento, porque todos nosotros vimos lo que pasó en domingo en Brasilia, y el gran temor, gran miedo, la gran preocupación es de que ese movimiento de que hemos visto en Brasilia esté presente en otros lugares como São Paulo, como Río de Janeiro, claro, y otras ciudades brasileñas. Claro, que se extienda ese movimiento. Estas manifestaciones ahora lo que piden es mano dura para los manifestantes que estaban promoviendo, pidiendo un golpe de Estado, concretamente a las Fuerzas Armadas. Pero, ¿crees que se puede mantener, que Lula se puede permitir mantener 4 años de gobierno de mano dura sin abrir puentes de diálogo? Es muy difícil, por supuesto. Y es importante decir aquí que el presidente Lula dice que quiere unir todo el pueblo brasileño, pero es muy difícil imaginar algo de tipo, no solo por el histórico del presidente Lula, por el histórico del expresidente Jair Bolsonaro, pero creo que la división en nuestro país va más allá que Lula y Bolsonaro. Cuando hablamos sobre bolsonaristas, no es solo apoyadores de Bolsonaro. Creo que no solo yo, pero otros analistas creen que cuando Bolsonaro no esté aquí, por ejemplo, en este momento, él está en Brasilia, en Florida. Perdón, y eso. El movimiento continuó, siguió. Entonces es muy complicada la situación en Brasil. Joao, aquí llama la atención, de hecho, la actitud que ha tenido Bolsonaro ante estas protestas, casi como borrándose, separándose de ellas. Estaba en Florida, el día que se empezaron a manifestar, mostraba imágenes suyas en un McDonald's, creo que estaba en Euro Disney, como señalando que no tenía nada que ver con él, y ahora añade otras fotos desde un hospital. Da la sensación de que de alguna manera parece, no sé, no querer apoyar o tratar de desvincularse, ¿no?, para evitar acusaciones, quizá. Sí, es el papel, el rol que Bolsonaro ha asumido hace algunos meses, desde que no logró éxito en las elecciones brasileñas, cuando Lula fue elegido presidente. Y Bolsonaro, al mismo tiempo que no ha directamente hablado con Lula o con otros integrantes del nuevo gobierno, al mismo tiempo en redes sociales no estimula directamente a un golpe o cosas de tipo. Pero los silencios de Bolsonaro en algunos momentos para muchos dice mucho. Claro, si Bolsonaro está fuera del país y aparentemente se borra de esta ecuación, ¿quién representa la oposición ahora mismo a Lula ahí en Brasil? Esa es la gran pregunta en Brasil ahora. Claro que todos nosotros estamos preocupados, mismo gobernadores que apoyaron Bolsonaro en las elecciones en octubre, ayer reunieronse con el presidente Lula, con ministros de la Suprema Corte, con el presidente del Congreso Nacional, presidente de la Cámara de Diputados, y apoyaron la lucha por la democracia. Entonces es muy complicado imaginar ahora alguna oposición a ese tipo de medida, la defensa de la democracia. Pero cuando eso pasar, cuando tenemos la agenda normalmente en Congreso, en gobierno, aún no tenemos una cara
de la oposición que no sea Bolsonaro. Tenemos que esperar eso. Claro, Joao, por último, está la actitud del ejército. De hecho, los manifestantes acampados en el cuartel general lo que pedían directamente era al ejército que tomase el poder, que diese un golpe de mano. ¿Cuál ha sido la actitud del ejército durante toda esta crisis? Hace algunos meses de que esos apoyadores extremistas de Bolsonaro están en campamentos en un cuartel general del ejército en Brasilia y en algunos estados brasileños, algunos departamentos como São Paulo, Río de Janeiro, Santa Catarina, entre otros. Y el ejército permitió que esos grupos, cientos de personas, estuviesen en esos campamentos, pero al mismo tiempo no expulsó esos grupos y al mismo tiempo no apoyó. Entonces es dubio, es algo como no miró este tema con mucha atención, pero esa postura del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, preocupa mucho en Brasil porque no sabemos lo que puede pasar en los próximos meses. Joao Vieira Neto, editor de Vance TV. Muchas gracias, Vance News TV. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por ese perfecto castellano. Saludos a disposición. Un abrazo.